Buenas noches, mi nombre es Eduardo Luz Ita y soy profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Audio número 2. En el audio 1 de esta serie yo me propuse informar sobre el contenido del referéndum de los 135 artículos que se van a someter a esa instancia, conocidos como el referéndum contra la LUC. Estos audios lo hago con la única intención de informar de manera objetiva. No sé si lo lograré, pero esa es mi intención. Recuerden ustedes que la información que recibe una persona es la que le da formación. Uno se forma con la información que recibe. Y esa formación de la persona termina siendo la educación que esa persona tiene. Y los griegos decían que educación significaba sacar desde adentro lo que uno tenía. Es decir, que uno al tener la formación que le da la información, puede tener lo que se denomina una educación que se aplica en todos los ámbitos de la vida y a cualquier especialidad, desde un niño recién nacido hasta el adulto más inteligente. Eso produce conocimiento. Entonces, en virtud del conocimiento, uno luego va resolviendo todos los temas de la vida. En este caso, que lo que hay que resolver es un voto, y en todos los ámbitos de la vida, el ser humano resuelve de manera emocional y de manera racional. De manera emocional se resuelve por los sentimientos, y de manera racional se resuelve por el conocimiento. En un acto electoral están los dos en juego. Entonces, la intención esta es apuntar a la parte no emocional de quien me haga el honor de escuchar este audio, sino a la parte racional para que tenga herramientas de información para poder resolver luego si ese es el camino que busca. Este segundo audio, antes de entrar en el texto de la LUC, voy a hablar de la constitucionalidad de la LUC. Yo he escuchado por ahí que al proyecto de la LUC, la Ley de Urgente Consideración, será tachado de inconstitucional. Una norma es inconstitucional una ley es inconstitucional cuando la ley contradice el texto de la Constitución. Es decir, si la Constitución tiene un texto y la ley tiene otro texto que va en contra de lo que dice el texto de la Constitución, esa ley es inconstitucional. Ahora bien, Tristán Narvaja, cuando hizo el Código Civil en 1870, estableció en los primeros artículos los llamados principios generales del derecho, que rigen para todas las ramas del derecho y también para el derecho constitucional. Y uno de los principios fundamentales es aquel que dice que cuando la letra de la ley es clara, y acá nosotros podemos decir cuando la letra de la Constitución, cuando el texto de la Constitución es claro, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Es decir, que cuando un texto es claro, es entendible fácilmente, hay que ir a lo que dice el texto y no hay que dejar el texto de lado para buscar lo que se quiso decir. Porque lo que se quiso decir se dijo y es claramente atendible y entendible. Con esa introducción yo les quiero decir que este referéndum se hace gracias a la Constitución y no que es inconstitucional la ley. Y le voy a decir por qué. Y le voy a leer, porque yo lo que hago es leer porque todo el mundo puede entender la lectura. El artículo 79 de la Constitución establece el instituto del referéndum. Y en una parte de su artículo dice que estos institutos, o sea, el referéndum y otros, no son aplicables con respecto a leyes que sean iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Esto es muy importante. Es decir, aquellas leyes que solo las puede proponer el Poder Ejecutivo no pueden ser objeto de referéndum. Ese es el mandato constitucional. Es decir, que es un límite al referéndum. Estas leyes, con la declaratoria de urgente consideración, es decir, todas las leyes que vienen con un tratamiento de urgente consideración, que todas terminan siendo las LUC, solo las puede enviar el Poder Ejecutivo. No pueden tener otro origen que no sea del Poder Ejecutivo.
Entonces, si uno se atuviera a lo que dice la propia Constitución, que dice que el instituto del referéndum no es aplicable con respecto a leyes que sean privativas del Poder Ejecutivo, el referéndum no se podría hacer porque la LUC es de iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero ese texto de la Constitución, que está muy bien redactado, se interpretó mediante una ley, la 16.021, que en su artículo 22 dice que el referéndum no corresponde en las leyes cuya iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo por razón de materia. Es decir que acá el legislador, en una ley muy inteligente y muy bien redactada, aclaró el punto que la Constitución dijo genéricamente. La Constitución dice: las leyes que sean iniciativa del Poder Ejecutivo no pueden ser objeto de referéndum. La LUC es una ley que es iniciativa del Poder Ejecutivo. Entonces, por una conclusión lógica, no podría ser objeto de referéndum. Pero luego, al reglamentar esa norma constitucional por medio de una ley, la ley dice que esa prohibición, que no se pueden hacer leyes que sean iniciativa del Poder Legislativo, se aplica solo a aquellas materias que son propias del Ejecutivo. Y esto lo quiero explicar bien. La ley de urgente consideración, el formato es un tema formal. O sea, que sea de urgente consideración tiene que ver con la forma de la ley, porque tiene un tratamiento distinto a todas las leyes. O sea que formalmente es diferente a todas las otras leyes. Entonces el legislador con sabiduría dijo que esa prohibición que impide llevar un referéndum contra las leyes que sean iniciativa del Poder Ejecutivo es cuando la iniciativa se refiere a la materia exclusiva del Poder Ejecutivo y no a las leyes que sean formalmente competencia del Poder Ejecutivo. Entonces acá hay un límite. Por ejemplo, solo el Poder Ejecutivo puede proponer tributos. Entonces eso es una materia del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no se podría hacer un referéndum contra una ley que establezca tributos. Eso es materia. Pero el Ejecutivo puede utilizar la forma de la ley de urgente consideración para enviar un texto dentro de esa forma. Y el legislador, para evitar abusos del Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo utilizara una ley de urgente consideración desde el punto de vista formal para enviarla al Parlamento y evitar que la ciudadanía pudiera hacerle un referéndum contra esa ley, le aclaró que cuando la prohibición de hacer un referéndum contra leyes cuya iniciativa es única del Poder Ejecutivo se refiere solo a la materia y no al formato. Por lo tanto, como el Ejecutivo utilizó el formato de la ley de urgente consideración para aprobar la LUC queda fuera de la prohibición constitucional. Si dentro de la LUC hubiera algunos artículos que crearan impuestos, esos artículos, como son materialmente, es materia, contra esos artículos no se podría establecer un referéndum. Pero como la LUC no crea impuestos, sino que utilizó el formato de urgente consideración para poner dentro una cantidad de temas, la ley y la Constitución aclaran que contra ese tipo de ley es pertinente el recurso de referéndum. Esta aclaración la quería hacer para que quede claro en principio que la LUC no es inconstitucional. ¿Por qué? Porque las leyes, los artículos que están dentro de la LUC no contradicen la Constitución, sino que la respetan. Si hubiera sido al revés, sí sería inconstitucional. Por lo tanto, la LUC es constitucional y el referéndum se puede hacer, y se va a hacer seguramente, gracias a la Constitución. Es decir, que eso me parecía importante, tal vez es un poco complejo, pero la virtud del audio es que se puede escuchar más de una vez. Muchas gracias.